Hablemos de Risaralda. Saludo cordial, amigos de Telecafé, sean bienvenidos nuevamente a este especial semanal que les entregamos a ustedes desde la ciudad de Pereira en Hablemos de Risaralda, como siempre para compartirles y contarles a ustedes los temas que hacen la noticia y los protagonistas de la noticia en esta parte del país. Invitarlos como siempre que vengan a nuestro paisaje cultural cafetero, que esta misma semana está ya cumpliendo ya los primeros 10 años de esta declaratoria maravillosa que nos diera la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vengan a Pereira, vengan a Risaralda, vengan a Caldas, a Quindío, al norte del Valle del Cauca, que tienen algo nuevo siempre para todos ustedes. A vivir y activar los 5 sentidos en este bello rincón que nos regaló el Creador para habitar, para cuidarlo, para preservarlo. Es el mejor regalo que le podemos dar sin duda a esta bella zona. Hoy tengo un verdadero patricio, un hombre, un prohombre prácticamente, porque es un hombre que tiene la historia de Risaralda muy clara, por lo menos en los últimos 50 o 60 años, y todavía está vigente. Es un hombre que no se cansa de servirle con amor, con pasión, con mucho denuedo a este departamento, y lo ha hecho también con justas nacionales. Ya les voy a contar a ustedes cuáles, entre otros. Estoy hablando del doctor Jaime Cortés Díaz. Él es abogado de profesión, pero es un especialista igualmente en áreas como la administración, y nos va a contar y a compartir hoy en día como presidente del gremio de los gremios, del Comité Intergremial del Departamento de Risaralda, un poco de su visión acerca de lo que está ocurriendo en el país, de esta sin salida que para algunos estamos viviendo con la pandemia, de esta crisis social de la que al parecer ya estamos saliendo, pero que deja lamentablemente unos coletazos que han herido profundamente los corazones del país y sobre todo nuestra economía. Doctor Jaime, buenas tardes, hombre. Bienvenido a Hablemos de Risaralda en Telecafé. Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, doctor Fabio. Muy bien, y yo estoy también muy complacido para poder hablar de temas que son comunes y de mucha actualidad. Qué bueno, hombre. ¿Cuántos años ya usted al frente del Comité Intergremial como presidente? Ya llevo 4 años y medio prestando pues este servicio, no solamente a los intereses empresariales, que son los intereses legítimos, sino también los ciudadanos, los de la comunidad, los de la ciudad, los del departamento, los de la región. Qué buen hombre. Un hombre que le ha servido al departamento durante muchísimos años. Qué bueno hacer, doctor, rápidamente un pequeño recorrido de lo que ha sido su gestión pública, porque usted ha sido alcalde de Pereira, secretario de despacho, ha sido candidato al Senado de la República, presidente de la Universidad Libre, entre muchos otros cargos, y entre ellos, ¿cuáles podemos destacar? Bueno, fui también de 15 años director de Confenal, con una caja de compensación muy importante de Cundinamarca. Fui secretario general y vicepresidente de la Federación de Comerciantes en épocas de don Emilio Urrea, y asimismo estuve en la Seguridad Nacional como asesor del doctor Fernando Brito. Qué bueno. Igualmente tuvo en su momento aspiraciones políticas usted, ¿no? Bueno, yo fui candidato al Senado por una invitación que tuve cuando fui gerente de la campaña del doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, claro, un dirigente gremial que se presentó a la alcaldía de Bogotá. Yo fui gerente de esa campaña, y de ahí que fui llevado como invitado a ser parte de unas listas, y fueron muy poquitos los votos que nos faltó para el Senado. En esa época fue el del Senado y del Congreso que fue revocado por efectos de la Constituyente. Jugó un papel primordial también usted en los Juegos Nacionales que hizo la ciudad de Pereira por allá en el año 74, ¿no? Exactamente, me tocó la organización, conseguir la sede para los Juegos y ser su director general por disposición del gobierno nacional y de las autoridades deportivas de la región en ese momento. Unos Juegos que fueron excelentes, que todavía se recuerda, que hace parte de lo que fue el pilar de la transformación de la ciudad, y por eso me siento también muy orgulloso. ¿Cuántos años al frente de la presidencia de la Universidad Libre de Pereira, doctor? Estuve 10 años en la presidencia de la universidad y aún sigo vinculado como miembro que soy de la Sala General de la institución. Qué bueno. Bueno, doctor, yo quiero hablar un poco, y su papel gremial ha sido muy importante, porque no solamente, y valga la pena que el canal nos integra a los 3 departamentos y ahora el departamento del Tolima a través de la RAP, inicialmente de trabajo conjunto, hay una verdadera alianza, hermandad entre los gremios de los 3 departamentos. Exactamente, y esto se ha venido demostrando justamente en esta época de crisis,
porque nos hemos venido reuniendo virtualmente muy de seguido y hemos tomado determinaciones que se han mostrado en comunicados distintos, en asesorías que hemos dado a los respectivos gobiernos y las peticiones que hemos hecho, y especialmente en cuanto tiene que ver con este corredor del suroccidente y de la parte que va a Buenaventura, que ha afectado terriblemente a la economía de los 4 departamentos. En ese sentido, hemos venido trabajando muy al unísono y eso es uno de los puntos importantes que tiene también esta conjunción que se ha hecho de la RAP del eje cafetero. Doctor Jaime Cortés, si es bien cierto estos vientos huracanados que generó estos bloqueos y este paro social, esta crisis social que vivió el país, quedan unos coletazos bien tremendos, unos impactos que no van a ser fáciles de borrar, ¿no? Unas heridas muy profundas. Exactamente, porque se manejaron unos criterios muy distintos a lo que es una legítima protesta, que los gremios siempre hemos defendido como un principio de lo que se denomina hoy la democracia participativa, inclusive muy distinta a la democracia representativa, sino que con ello la ciudadanía puede manifestarse y requerir de las autoridades, del gobierno, precisamente que es la razón de su constitución, todo lo que implique el progreso para la comunidad, para el bienestar de las personas. Pero el haberse desembocado en una situación totalmente ajena, ilegal, criminal si se quiere, dio lugar pues a que todo esto se manifestara así. Es lamentable porque a pesar de la pandemia, Colombia, y aún todavía a pesar del problema, mostraba un desarrollo que iba en esa reapertura hacia arriba y sobre todo con una posición muy importante en lo que es América Latina. Pero esto llevó pues a situaciones como perder la economía más de 11 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda los ha clasificado de más, donde uno de los grandes perjudicados fue también la parte del campo, la parte agrícola. ¿Y a quiénes afectó? Pues a los campesinos que no pudieron sacar sus productos, cuando se hablaba de que precisamente una de las motivaciones de la protesta era la reivindicación del campo y de esos sectores marginados, y fueron los más golpeados en esto. Han perdido 3,5 billones de pesos. Eso es una cantidad 3 billones, muy grande. ¿no? 3 billones. Sí. Entonces, claro, en eso quedan situaciones muy duras, la pérdida del empleo, la pérdida de la educación, el temor, los incendios, las sazonadas, todas estas cosas que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder cerrar esas cicatrices y armoniosamente trabajar para que de ahora unidos podamos constituir un país que sea equitativo, que tenga una igualdad y sobre todo que tenga oportunidades. Estamos con el presidente del Comité Intergremial de Risaralda, el doctor Jaime Cortés Díaz. Permítame, doctor Jaime, voy con un corte de comerciales y ya retorno con usted aquí en Hablemos de Risaralda. Hablemos de Risaralda. Continuamos, amigos de Telecafé. Estamos originando nuestro programa Hablemos de Risaralda desde el Movis Hotel de Pereira, un sitio maravilloso en el que ustedes se pueden alojar acá en nuestro paisaje cultural cafetero. Estamos con el doctor Jaime Cortés Díaz, es el presidente del Comité Intergremial de Risaralda. Estamos hablando de temas de ciudad, de temas de región y de temas de país. Yo quiero cerrar este capítulo, el tema del impacto de este paro reciente que acaba de pasar, doctor, para preguntarle, ¿le ha parecido acertado el manejo del gobierno? ¿Usted cree que el presidente Duque manejó esta situación como era debido? ¿De pronto se equivocó un poquito al demorarse al tomar decisiones alrededor de la reforma tributaria, de la reforma de la salud y de otras peticiones que les habían hecho, ¿no? Sí, es bueno decir dentro de este marco de referencias que esta situación venía desde hace ya un buen tiempo. Los gremios lo habíamos denunciado en nuestros artículos como representantes de este conglomerado de la sociedad civil, lo habíamos dicho, y decíamos de que se estaban creando unas situaciones donde se estaba acumulando tanto combustible que no faltaba sino el fósforo para arrojarlo y crear ese gran incendio. Y fue precisamente dentro de esta pandemia que hemos sufrido que se develaron ante nuestros ojos todas estas situaciones que ya se sentían, pero que se aprovechó como un pretexto para poderlo hacer precisamente la presentación de esa reforma
tributaria. El mismo gobierno, en boca del presidente de la República, había manifestado de que no era época para hacer reformas, pero finalmente pues sus asesores presionaron para la presentación de esto. Una reforma que causó mucho escozor, porque entre otras cosas se tocaron temas que afectaban a la clase media, a la clase trabajadora, en fin, a mucha población y sobre todo con algunos visos colocados allí que la gente se sintió realmente ofendida. Ese fue el estallido para que eso surgiera así. Y se habló de que se retirara la reforma. Finalmente, cuando se retira la reforma, entonces sale otras cuestiones y después salen otras y se y la va. lista de mercado se creció ya a 80 y 90 billones de pesos, sí. ¿no? Y a mí me parece que el comité de paro creado pues por tantas instituciones ahí desaprovechó una oportunidad para haber mostrado grandeza patriótica, habida consideración entre otras que el mismo presidente de la República, el gobierno, les dio personería al confirmarles a ellos tener una representación para dialogar y para negociar, cuestión que mucha parte de la ciudadanía y de las comunidades no les dan a estos grupos, más todas las cuestiones que han resultado pues ya lleva como consecuencia de que esas manifestaciones se han retirado. Lo que sí falta, muy importante, es de que condenen lo que son los famosos bloqueos y los actos vandálicos. Y los actos vandálicos, claro que porque sí. son unas minorías totalmente preparadas para poder hacer esta cuestión, que inclusive arrastran a personas, especialmente a jóvenes, a estos actos donde los hacen partícipes de una ira, que es lo que ha hecho que esto se haya llevado a tal manera. Esperamos pues que ahora que se está hablando de diálogos y que se está hablando inclusive de mesas regionales para darle a las regiones la importancia que eso tiene, pues entonces se pueda llegar a una armonía y que el diálogo no sea un diálogo entre sordos. Doctor Jaime, lo quiero aprovechar para hablar de otro tema que también lamentablemente agravó esta situación de los bloqueos y es la famosa pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo ha visto el manejo que le han dado las autoridades nacionales, regionales a esta situación que también puso la economía en jaque durante muchos meses? Sí, efectivamente tenemos que decir que el gobierno desde el principio comenzó a tomar unas medidas. Digamos de que esas medidas de la cuarentena, del aislamiento inicial, era que había que hacerlo como una medida preventiva y sobre todo, más que todo, para hacer contención en el sentido de establecer unos mecanismos para los cuales no estábamos preparados. Eso también desnudó a la salud frente a las emergencias y entonces para podernos preparar en la forma como se hizo, frente a las circunstancias que se requerían, especialmente en equipamiento y hospitalización, se dieron esos 3 meses, se fue pues prolongando por las circunstancias que conocemos, se ha dado pues una buena cuestión. Y al aparecer ya la vacuna, pues el gobierno hizo todos sus esfuerzos, a pesar de que con los países desarrollados esa fue una competencia muy desleal, por decirlo así, pero se ha logrado venir cumpliendo en eso. Se dice que en esta programación de la vacunación, que es vital para el desarrollo del país, porque esto nos ha golpeado de una forma inédita, no comprendíamos todo eso y sobre todo cuando habíamos empezado a subir en medio de la situación internacional desde el punto de vista económico y del desarrollo del país, pues entonces lo tiró al traste, especialmente las cuestiones del empleo, el aumento de la pobreza y ello, pues decimos de que el gobierno ha trabajado efectivamente en esa situación. Lo que sí esperamos es que la velocidad en el plan de vacunación se aumente y por ello es por lo que el sector privado a través de los gremios manifestó al gobierno su interés cívico de colaborar en la vacunación, especialmente para los trabajadores y sus familias, con el fin de que la producción pudiera establecerse a un mayor grado. Y finalmente, después de algunas discusiones, se ha aceptado y estamos pues, próximos a que el sector privado a través de las empresas pueda también coadyuvar en la prestación de este servicio. ¿Ven los gremios de la región con buenos ojos las ayudas, los esfuerzos que han hecho administraciones como la de Pereira, el alcalde Carlos Maya y la del gobernador Víctor Manuel Tamayo? ¿Han estado a la altura de las exigencias? Sí, nos parece que sí, hemos venido actuando con ellos. Ellos desde un primer momento han convocado a las distintas comunidades y grupos y la dirigencia de la ciudad y del departamento.
hemos estado ahí en primera línea trabajando con ellos, con una comprensión sobre los problemas, hemos tenido puntos de vista pues distantes, pero finalmente hemos llegado a acuerdos y tenemos que decir que la preocupación de los gobernantes, inclusive los sacrificios que les tocó llevar para efectos de aplicar alivios que afectaban, entre otras cosas, los aspectos fiscales de los tesoros regionales, pues ha sido importantísima. Siempre han estado ahí al pie, escuchando todos estos temas que tienen que ver con la reapertura, con la reactivación y sobre todo con el bienestar de la comunidad. Y han manejado con mucho tino el aspecto del orden público que les corresponde a ellos. De tal suerte pues de que es un reconocimiento que los gremios hemos hecho públicamente de nuestros gobernantes locales. Doctor Jaime Cortés, presidente del Comité Intergremial de Risaralda, permítame, vamos a un último corte de comerciales. Ya regreso con usted aquí en la parte final de Hablemos de Risaralda. Hablemos de Risaralda. Y estamos ya en nuestro segmento final de Hablemos de Risaralda, amigos de Telecafé. Ya les contaba a ustedes, estamos con el doctor Jaime Cortés Díaz, es el presidente del Comité Intergremial del departamento de Risaralda. Doctor Jaime, quiero abordarlo en unos temas específicos bien importantes que tienen que ver con la competitividad de esta región, con la hermandad, con la integración. Inicialmente le cuento que estamos celebrando ya esta semana los 10 años de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. A su modo de verla hemos aprovechado, hemos impulsado el turismo. ¿Qué nos falta en esa materia para sacarle mayor partido y sobre todo el turismo, como lo decía el presidente en sus inicios de gobierno, que se puede convertir en el segundo generador de divisas después del petróleo en Colombia? Exactamente. Resulta que nosotros no tomábamos muy en cuenta y serio en lo que vivíamos, claro que sí, que era precisamente ese don que nos ha dado la naturaleza de tener precisamente los aspectos que tienen que ver con la región. Claro. Y ese es uno de los puntos universales que hay, que es precisamente la defensa del medio ambiente, su conservación y el hecho mismo de que es una zona productiva dentro de ese proceso de conservación. El haberse establecido esto por la UNESCO dio la importancia para nosotros de tomar en serio esta cuestión y comenzamos a prepararlo con ese camino que usted dice de ser una fuente importantísima. Primero, de crear una cultura en lo ecológico, en la conservación de la naturaleza y en segundo lugar, por los aspectos del turismo como una fuente importantísima de la economía nacional. Y de suyo que el turismo, y especialmente el turismo de tipo ecológico, ha tomado un rumbo importantísimo y ha señalado a Colombia como un destino importante donde se recomienda a la gente venir. Y ni se diga en nuestro departamento y en nuestra región, donde se está hablando sobre eso. Y ahora con la inclusión del Tolima se está aumentando el corredor de avistamientos, de tener un turismo de tipo acuático que no lo tenemos. Y más con el túnel de la línea que nos ha acercado más todavía, ¿no? Exactamente. De y modo con pues tres aeropuertos de talla internacional y ahora que viene Aeropalestina. ¿Cómo viste a propósito ese aeropuerto de Aeropalestina, Aerocafé? ¿Va a ser competencia para el Matecaña o va a ser complementario? No, yo creo que va a ser complementario. Ya definido... la construcción de este aeropuerto hay que integrarlo precisamente a toda esa red, claro, incluyendo, entre otras cosas, una cuestión importante dentro de esa cadena que es en el norte del valle, el Santana claro que sí, de Cartago, tanto para la parte turística como también para la parte industrial, la cuestión de lo de carga, especialmente va a ser... El tema logístico va a tener un desarrollo vertiginoso, exacto, más ahora con plataforma logística del eje cafetero, zona franca, reactivación del tren de Occidente, la fluviabilidad por el río Cauca, hay mucho que hacer en esa materia, ¿no? La PLEC y sobre todo el interés que tiene la alcaldía de convertir a Pereira en un distrito logístico en el país. Sí. La proximidad que nos va a dar con las carreteras que se están terminando de las Pacífico 1, 2, 3. De la montaña, troncal toda Pacífico esa parte 3. Nos va a unir, claro, a los dos mares, a los dos océanos y sobre todo por un sistema carreteable que nos hace privilegiados por nuestra situación geográfica. De tal suerte que el turismo, que ha estado tan golpeado, es uno de los sectores que aún no ha podido estar en la reactivación como es, va a ser una de las fuentes importantísimas. Está considerada como la segunda fuente después del petróleo y los minerales. Hospital de cuarto nivel para la región.
¿Cómo ve ese proyecto, doctor? ¿Le creen ustedes los empresarios de la zona? Sí, sobre todo porque hay una buena noticia. Ese proceso va muy adelante. Ya en estos días... ya estudios de prefactibilidad para la primera fase, nos contaba hace una semana aquí en el programa el doctor Javier Darío Marulanda, ¿no? Sí, señor, y además porque ya se encuentra en preparación para estos días la reunión de tipo nacional, donde se va a crear un COMPES especialmente para esto. Ya es un hecho, y sobre todo que tiene 600.000 millones de pesos listos, de los cuales hay 200.000 ya en caja para poder empezar a hacer los trabajos. Esa es una realidad, y sobre todo porque ubica a Pereira dentro de los 4 sitios importantes del sistema de hospitales de alta complejidad, uno que se va a hacer en Bogotá, otro que se va a hacer en Santander, el que se va a hacer en la costa, y este de acá que va a cubrir al Chocó, al norte del Valle, va a cubrir al Tolima, va a cubrir toda esta circunscripción que tiene el eje cafetero. Se nos acaba el tiempo, doctor Jaime Cortés, pero yo quiero preguntarle la agenda propia del Comité Intergremial, en qué están, además de apoyar todos estos frentes, ¿a qué más le están apostando ustedes como gremios en la región en este momento para hacerlo más competitivo? Bueno, entre otras cosas, consideramos que es uno de los temas importantísimos la conectividad de tipo vial, los problemas que tenemos de los corredores, especialmente Cerritos, que es un punto de vista que no hay que mirarlo simplemente como algo urbano, sino que es una vía nacional. La concesión que acaban de renovar también. La parte de la concesión que se va a hacer como... a través de una iniciativa de tipo público manejada por Invías, donde ya hay unos proyectos importantes, entre ellos, y que hemos dado el apoyo, es para la segunda calzada que tiene que ver de la Romelia, el Pollo, que va a servir para todo ese mercado de Caldas y de la costa atlántica, la parte que tiene que ver con la doble calzada a la Virginia. Cerrito La Virginia. Cerrito La Virginia, la construcción de un segundo puente sobre el río Cauca, que esto va a fomentar la parte correspondiente a lo de la PLEG, ahí en la Virginia, que va a ser un proyecto grandísimo. Ya tiene una aprobación por parte del SENA de un instituto de formación para todo ese sector, que no solamente va a ayudar a la calificación de mano de obra, sino que va a permitir que la juventud de esos sectores se pueda vincular al desarrollo del país. Doctor Jaime, nos quedamos cortos, muchas, pero muchas noticias buenas las que podríamos hablar con usted, proyectos de ciudad, pero finalmente un mensaje grande para los habitantes, no solamente de Pereira y Risaralda, sino del eje cafetero, para que sigamos haciendo grande esta región del país. ¿Cuál podría ser? Bueno, yo pienso de una cuestión, si no hay una formación de tipo cívica, pues cualquier esfuerzo se va a ver visto distinto. Nosotros tenemos que seguir impulsando nuestro desarrollo desde el punto de vista del civismo, que es una connotación de la cultura ciudadana, y me parece que ese es un ingrediente importante. Lo que hemos visto que ha pasado, especialmente en los destrozos de los bienes públicos, pues lo que está afectando es a nuestro propio desarrollo, a nuestra propia actividad diaria. Yo mando ese mensaje y que tengamos fe, y sobre todo que construyamos este país, esta región, con todo denuedo, con toda hermandad, con toda equidad, para poder beneficiarnos todos y ser los mismos. Lo que necesita el país es precisamente inclusión. Claro que sí. El doctor Jaime Cortés Díaz, presidente del Comité Intergremial de Risaralda, ha sido nuestro invitado a esta hora aquí en Hablemos de Risaralda. A usted, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, como siempre, gracias por estar en nuestra sintonía. La próxima semana, más invitados y temas de interés aquí en nuestro canal regional. Que la pasen bien. Hablemos de Risaralda.